Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Infecciones por herpes virus. Virus de la varicela zoster. Enfermedades infecciosas. Enfermedades virales. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. Miguel Enríquez, La Habana, octubre de 2021. Contenido. Infecciones virales del aparato respiratorio. Gripe, faringitis, laringitis, bronquitis, influenza. Cuadro clínico. Complementarios. Diagnóstico positivo y diferencial. Complicaciones. Conducta terapéutica. Infecciones por herpes virus, gastroenteritis viral, fiebres hemorrágicas, dengue y fiebre amarilla, SIDA, fiebre del Nilo. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica. Enfermedades virales. Tercera parte. Infecciones por herpes virus. Los herpes virus. Como el herpes simple, el virus varicela zoster, el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Virus de la varicela zoster. Varicela, herpes zoster. Infecciones por herpes virus. Definición. La primoinfección por el virus de la varicela zoster provoca la enfermedad exantemática denominada varicela. El virus establece una infección latente en el sistema nervioso y su reactivación en una etapa posterior de la vida provoca el herpes zoster. Organismo patógeno. El virus de la varicela zoster pertenece a la familia Alphaherpesvirus y tiene un núcleo de ADN rodeado por una nucleocápside, que está recubierta a su vez por una envoltura viral compuesta por glucoproteínas. Los anticuerpos contra las glucoproteínas virales tienen un papel relevante para neutralizar la infectividad del virus y para proteger contra la primoinfección. El virus codifica una timidina cinasa, que fosforila aciclovir, que a su vez bloquea la replicación del ADN viral por inhibición de la ADN polimerasa del virus de la varicela zoster. Epidemiología. Antes de la aparición de una vacuna eficaz, más del 95% de los niños de países de climas templados se infectaban con el virus de la varicela zoster. En comparación, la infección suele retrasarse hasta la edad adulta en los climas tropicales. La varicela suele afectar a niños menores de 5 años. El zóster es menos común en las zonas tropicales, probablemente debido a un retraso de la adquisición de la varicela. La varicela es más común en invierno y primavera, mientras que el zóster no tiene predilección estacional. La primoinfección por varicela puede ocurrir después de la exposición a la varicela o al zóster. El virus se transmite por las gotitas o los aerosoles de los pacientes o por contacto con lesiones vesiculares. Las personas son infecciosas desde unos 2 días antes de que aparezca la erupción y siguen siéndolo hasta que las lesiones hayan formado costras. Aunque el 60 al 90% de los contactos domésticos susceptibles desarrollan varicela, solo el 20 al 30% de las personas susceptibles expuestas al zóster se infectan. Más del 95% de las primoinfecciones provocan síntomas de varicela, mientras que los episodios secundarios de la varicela son infrecuentes. La varicela es más grave en personas con alteraciones de la inmunidad celular, incluidos los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y los lactantes cuyas madres desarrollan una varicela desde 5 días antes hasta 2 días después del parto. Alrededor del 50% de las personas que han tenido varicela y viven hasta los 85 años desarrollarán herpes zóster. El riesgo de padecer herpes zóster aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 50 años, y con el deterioro progresivo de la inmunidad celular. Por ejemplo, los hombres con síndrome de inmunodeficiencia adquirida tienen un riesgo 20 veces mayor de desarrollar herpes zóster que los controles emparejados por edad.
Menos del 5% de las personas tienen un segundo episodio de herpes zóster, pero el zóster recidivante es más común en personas con alteración de la inmunidad celular. Biopatología. La varicela se transmite por vía respiratoria. Se cree que el virus infecta las células epiteliales y los linfocitos en la orofaringe y el tracto respiratorio superior o en la conjuntiva, tras lo que los linfocitos infectados diseminan el virus por todo el cuerpo. Después, el virus entra en la piel atravesando las células endoteliales de los vasos sanguíneos y se extiende a las células epiteliales, donde provoca el exantema vesicular de la varicela. Las lesiones son inicialmente vesiculares, pero se vuelven pustulosas por la infiltración de células inflamatorias. Más tarde, las lesiones se abren y se secan para formar costras que suelen curar sin dejar cicatriz. Durante la primoinfección, las neuronas de los ganglios de los pares craneales y los ganglios de la raíz dorsal desarrollan una infección latente con el virus. Si la inmunidad celular específica frente al virus de la varicela zóster disminuye, el virus puede reactivarse a partir de un ganglio, recorrer el axón en sentido distal y replicarse en las células epiteliales para causar zóster en el dermatoma correspondiente. En personas muy inmunodeprimidas, una viremia de alto grado durante la reactivación causa un cuadro de zóster diseminado. Los anticuerpos, que suelen estar presentes cuando aparecen los síntomas clínicos de varicela, persisten de por vida. Los anticuerpos son relevantes para la protección contra la varicela, como se evidencia por la capacidad de la inmunoglobulina contra la varicela para atenuar la enfermedad. Los linfocitos T citotóxicos aparecen 2 a 3 días después del inicio de la varicela y limitan su gravedad. La varicela es más grave en personas con alteraciones de la inmunidad celular, pero no en pacientes con hipogamaglobulinemia. Para evitar la reactivación del virus y el herpes zóster se requiere inmunidad celular, pero no anticuerpos. Manifestaciones clínicas. Varicela. La varicela comienza con fiebre y malestar general, seguidos 1 a 2 días después por un exantema vesicular pruriginoso y diseminado. El período de incubación habitual de la varicela es de 2 semanas, rango, 10 a 21 días, después de la exposición a una persona infectada. Las lesiones comienzan como pápulas que se convierten en vesículas, seguidas por pústulas y luego costras. Las lesiones aparecen en la cabeza y después se extienden al tronco y a las extremidades. Las mucosas también pueden afectarse. Suele haber 200 a 500 lesiones cutáneas en diferentes estadios. Las nuevas lesiones siguen apareciendo durante un máximo de 5 días en huéspedes inmunocompetentes, y la formación de costras se completa en 2 semanas. Figura 375, 1. Niño con varicela. Figura 375, 2. Zóster con distribución dermatomérica. La complicación más común de la varicela es la sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas. Las infecciones por estreptococo del grupo A o Staphylococcus aureus pueden causar celulitis, bacteriemia y fascitis necrosante. Otras complicaciones son la ataxia cerebelosa, la neumonitis viral, la hepatitis y la trombocitopenia. Las complicaciones menos frecuentes son la meningitis viral, la encefalitis, la vasculopatía, que se presenta como ictus, la coagulopatía intravascular diseminada y el síndrome de Reye, más habitual en niños que toman ácido acetilsalicílico. Las complicaciones que afectan a los pulmones y el hígado son más comunes en niños con alteración de la inmunidad celular, incluidos los que reciben esteroides sistémicos, aquellos con enfermedad pulmonar o cutánea crónica, los adultos y las mujeres embarazadas durante el tercer trimestre. El síndrome de varicela fetal, que ocurre en los fetos infectados durante el primer trimestre, se caracteriza por atrofia de las extremidades con formación de cicatrices cutáneas, corioretinitis o cataratas y anomalías del sistema nervioso central.
Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y una reducción moderada de los recuentos de linfocitos CD4 pueden desarrollar lesiones recidivantes de varicela en ausencia de nuevas exposiciones, y los pacientes con recuentos de linfocitos CD4 inferiores a 200 cada ml pueden desarrollar varicela progresiva con aparición de nuevas lesiones por lo menos durante un mes o formación de lesiones verrugosas crónicas. Zóster. En personas sanas, los síntomas iniciales del zóster consisten en dolor localizado e hipersensibilidad, que aparecen 1 a 3 días antes del desarrollo de una erupción vesicular que sigue una distribución dermatomérica, sin cruzar la línea media. El zóster se presenta con mayor frecuencia en los dermatomas inervados por los ganglios del trigémino o torácicos. El exantema suele asociarse a prurito, parestesias o dolor. Las lesiones evolucionan a partir de las vesículas hasta pústulas, y la formación de costras suele completarse en 10 días. En huéspedes inmunocompetentes, pueden aparecer algunas lesiones fuera del dermatoma, debido a una viremia de bajo grado. Algunos pacientes con zóster sin herpes nunca desarrollan exantema. En las personas con una alteración muy marcada de la inmunidad celular, la reactivación suele asociarse con una viremia de alto grado, con diseminación a grandes áreas de la piel y afectación de múltiples órganos. Como consecuencia de ello, los pacientes con neoplasias malignas subyacentes tienen mayor probabilidad de complicaciones más graves de las infecciones por zóster. Una complicación temida del herpes zóster es la neuralgia postherpética con dolor que persiste durante al menos un mes después de la resolución del exantema. Los pacientes pueden tener alodinia, sensación de dolor después de estímulos no dolorosos, parestesias, disestesias o dolor neuropático intenso. La neuralgia postherpética es más común en personas mayores de 50 años. Otras complicaciones del herpes zóster son la sobreinfección bacteriana, la enfermedad ocular con afectación de cualquier estructura del ojo, debido a la reactivación de la rama oftálmica del ganglio trigémino, la parálisis facial causada por la reactivación en el par craneal séptimo, el síndrome de Ramsay-Hunt, con dolor y vesículas en la oreja, adormecimiento del tercio anterior de la lengua y parálisis facial ipsolateral por reactivación en el ganglio geniculado del par craneal séptimo, la neuropatía motora y la meningitis. La vasculopatía por zóster, que puede aparecer a la vez que el zóster o unos meses más tarde, puede causar ictus debido a la inflamación de las arterias cerebrales. Se produce una necrosis retiniana externa progresiva, con pocas células inflamatorias oculares, cuando el virus de la varicela zóster se reactiva en el ojo de personas con una inmunodepresión intensa, incluidos los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y recuentos bajos de linfocitos CD4. Por el contrario, la necrosis retiniana aguda, con una marcada respuesta inflamatoria, se produce cuando el virus se reactiva en personas por lo demás sanas. Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas pueden tener pancreatitis, hepatitis y neumonitis sin erupción o antes de esta. Diagnóstico. La mayoría de los casos de varicela y de zóster se diagnostican basándose en su presentación clínica. Una erupción vesicular diseminada con lesiones en diversas etapas evolutivas suele ser suficiente para diagnosticar la varicela. El diagnóstico diferencial engloba el impétigo, las infecciones por heterovirus, el herpes simple, el síndrome de Stevens-Johnson y la psoriasis gutata. Una erupción vesicular con un patrón de dermatoma que no cruza la línea media en un paciente con antecedentes de dolor en la zona suele ser diagnóstica de herpes zóster. El herpes simple es la enfermedad más frecuente similar al zóster. Cuando se requiere una confirmación definitiva del diagnóstico de varicela o zóster, la reacción en cadena de la polimerasa para virus de la varicela zóster en el líquido vesicular es la prueba más sensible y específica. La reacción en cadena de la polimerasa para virus de la varicela zóster en la sangre puede ser útil para el diagnóstico de herpes zóster visceral en personas muy inmunodeprimidas antes de la aparición del exantema. La reacción en cadena de la polimerasa para virus de la varicela zóster en el líquido cefalorraquídeo y la síntesis intratecal de anticuerpos específicos frente a virus de la varicela zóster son útiles para el diagnóstico de enfermedades neurológicas causadas por el virus de la varicela zóster.
El cultivo es menos sensible que la reacción en cadena de la polimerasa, ya que el virus es muy lábil. La prueba de anticuerpos fluorescentes directos en el líquido de la vesícula es rápida pero menos sensible que la reacción en cadena de la polimerasa. La detección de células gigantes multinucleadas, Frotis-Detzanck, es menos específica, porque las lesiones del virus del herpes simple tienen un aspecto similar. En las muestras de biopsia se observan cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos y células gigantes multinucleadas. La serología para virus de la varicela zoster es útil para determinar la necesidad de profilaxis postexposición en personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad después de la exposición a la varicela o al zoster. La prueba de ELISA es menos sensible que los análisis de aglutinación con látex y puede no detectar los anticuerpos en personas vacunadas. Tratamiento. Varicela. El tratamiento sintomático consiste en paracetamol para la fiebre y lociones o baños para el prurito. Aunque el aciclovir está autorizado para el tratamiento de la varicela, este fármaco no se recomienda en niños por lo demás sanos, ya que solo disminuye los síntomas en alrededor de un día. El aciclovir reduce la diseminación visceral en personas inmunodeprimidas, en quienes el aciclovir intravenoso, 500 mg por metros cuadrado cada 8 horas en niños, 10 mg por kilogramo cada 8 horas en adultos, se recomienda durante 7 a 10 días o hasta que las lesiones hayan formado costras. El aciclovir oral, 20 mg por kilogramo 4 veces al día en niños, 800 mg 5 veces al día en adultos, administrado en las primeras 24 horas tras la aparición del exantema reduce la duración de los síntomas y se recomienda para el tratamiento de adolescentes, adultos, recién nacidos cuyas madres desarrollan la varicela cerca del momento del parto, personas inmunodeprimidas, niños con enfermedades pulmonares o cutáneas crónicas y personas con complicaciones de la varicela. El aciclovir también debe plantearse para los contactos domésticos de personas con varicela o para mujeres embarazadas en el tercer trimestre. Estos pacientes suelen tener una enfermedad más grave. El valaciclovir también está aprobado para niños y jóvenes de 2 a menor de 18 años con varicela, 20 mg por kilogramo 3 veces al día, con dosis diaria máxima de 1 gramo. El valaciclovir oral, 1 gramo 3 veces al día, o el famciclovir, 500 mg 3 veces al día, inducen concentraciones más elevadas del antiviral que el aclovir oral, y se utilizan en los adultos, salvo en el embarazo. Zoster. El aciclovir, el valaciclovir y el famciclovir, durante 7 días en las mismas dosis que para la varicela, están autorizados para el tratamiento del herpes zóster. El valaciclovir y el famciclovir orales dan lugar a mayores niveles de actividad antiviral que el aciclovir oral. Aunque el tratamiento debe iniciarse en los primeros 3 días del exantema, aún puede ser beneficioso si continúan apareciendo nuevas lesiones después de ese periodo. Dado que los pacientes menores de 50 años suelen tener poco dolor asociado al zóster, a menudo la terapia antiviral no se utiliza en estos pacientes a menos que tengan dolor moderado o grave, enfermedad ocular, otras complicaciones o sean pacientes inmunodeprimidos. Los fármacos antivirales reducen la duración de las lesiones y el dolor asociado a zóster, pero no la incidencia de neuralgia postherpética. En las personas con inmunodeficiencia grave, el aciclovir intravenoso, 7 a 10 días o hasta que las lesiones hayan formado costras, reduce el riesgo de diseminación visceral. El valaciclovir o el famciclovir oral pueden utilizarse en personas que tienen una inmunodepresión menos intensa. Los corticoesteroides, por ejemplo prednisona, 60 mg por día con descenso progresivo durante 21 días, combinados con aciclovir reducen el dolor agudo y mejoran la calidad de vida en personas mayores de 50 años, pero no reducen el riesgo de neuralgia postherpética. Los pacientes con dolor moderado o grave suelen requerir opiáceos. El tratamiento de la neuralgia postherpética es complicado. La gabapentina, dosis inicial de 300 mg al acostarse, hasta un máximo de 1100 mg 3 veces al día, o la pregabalina, dosis inicial de 75 mg al acostarse, hasta un máximo de 300 mg 2 veces al día, puede reducir el dolor. Otros fármacos son nortriptilina, comenzando con 25 mg al acostarse y ajustando hasta un máximo de 150 mg por día, parches de lidocaína y capsaicina tópica, que por sí misma produce dolor, no tolerado hasta en un tercio de los pacientes.
Los analgésicos opioides pueden ser necesarios, aunque existen dudas sobre su eficacia y seguridad a largo plazo. Tratamiento de las complicaciones del virus de la varicela zoster y resistencia al aciclovir. El aciclovir intravenoso se recomienda para las personas con necrosis retiniana aguda. Los corticoesteroides, por ejemplo prednisona, 1 mg por kilogramo por día durante 3 a 5 días, y el aciclovir intravenoso, 10 gramos por kilogramo cada 8 horas durante 14 días, se recomiendan para las personas no inmunodeprimidas con vasculopatía por el virus de la varicela zoster. El zóster ocular debe evaluarlo un oftalmólogo para determinar la posible utilidad del tratamiento tópico intraocular, como la necesidad de reducir la presión intraocular para tratar el glaucoma o el uso de midriáticos para prevenir sinequias. Las infecciones por el virus de la varicela zoster resistentes al aciclovir son infrecuentes y se limitan casi exclusivamente a pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o a receptores de trasplantes. El Foscarnet, 40 mg por kilogramo cada 8 horas, durante 2 semanas o hasta que las lesiones hayan formado costras es el tratamiento de elección para los virus de la varicela zoster resistentes a aciclovir. Prevención. Varicela. Los pacientes con varicela o zoster se consideran infecciosos hasta que todas las lesiones hayan pasado a la fase de costras por completo. Se recomienda el aislamiento respiratorio y de contacto para la varicela, mientras que para las personas inmunocompetentes con zoster localizado solo se requiere aislar de contacto. La vacuna viva atenuada contra la varicela se recomienda para los niños de 1 a 12 años y para las personas a partir de 13 años sin inmunidad frente al virus. La vacuna tiene una eficacia del 75 al 90% contra la varicela sintomática y superior al 95% contra la enfermedad grave. Se administran 2 dosis de la vacuna por vía subcutánea. La vacuna contra la varicela también se administra como parte de una vacuna combinada contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola en niños de 1 a 12 años en Estados Unidos. La morbilidad debida a la varicela se redujo en un 90% en Estados Unidos durante los primeros 13 años después de la autorización de la vacuna. Las complicaciones más comunes de la vacunación contra la varicela son el dolor en el sitio de inyección, fiebre y una erupción cutánea leve en las 2 semanas posteriores a la vacunación. La erupción se suele localizar en las áreas de vacunación y a menudo es papular. En algunas personas sanas, la erupción puede ser diseminada, a pesar de que hay menos lesiones y los síntomas son mucho menos intensos que con virus de tipo salvaje. En las personas con una alteración grave de la inmunidad celular, el exantema es más habitual, puede ser extenso y se puede acompañar de disfunción orgánica. La vacuna contra la varicela establece latencia y puede causar herpes zóster, aunque esta coacción se produce con menos frecuencia con el virus de la vacuna que con el de tipo salvaje. La cepa de la vacuna de la varicela se ha transmitido a terceras personas solo por pacientes vacunados que desarrollaron exantema. La vacuna contra la varicela está contraindicada en mujeres embarazadas y en personas que reciben dosis altas de terapia inmunodepresora, por ejemplo mayor o igual 2 mg por kilogramo por día de prednisona, o que tienen tumores malignos hematológicos. La vacunación debe plantearse en los niños infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana con linfocitos TCD4 específicos para la edad del 15% o más, así como en los adolescentes y adultos con recuentos linfocitos CD4 de 200 células mulitro o más. Las pruebas serológicas para verificar la inmunidad no se recomiendan para los trabajadores sanitarios que hayan recibido 2 dosis de la vacuna, debido a que los análisis de anticuerpos comerciales disponibles en la actualidad no son lo bastante sensibles para detectar los niveles protectores de anticuerpos. Zoster. La vacuna contra el zóster ha sido aprobada por la Food and Drug Administration estadounidense para personas de 50 años o más y está recomendada por el Advisory Committee on Immunization Practices para personas de 60 años o más. Esta vacuna es similar a la de la varicela, salvo porque el título de virus es unas 14 veces mayor. La vacuna proporciona alrededor del 50% de protección en la prevención del herpes zóster y una eficacia del 66% en la prevención de la neuralgia postherpética.
Aunque la eficacia de la vacuna para prevenir el zóster disminuye en personas mayores de 70 años, la eficacia para prevenir la neuralgia postherpética no se reduce. El dolor y el eritema transitorios en el sitio de inyección no son infrecuentes, pero no se han descrito complicaciones graves atribuibles a la vacuna. La vacuna también se administra con seguridad a adultos con antecedentes de zóster. La vacuna está contraindicada en personas con neoplasias malignas hematológicas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana con recuento de CD4 de 200 por microlitros o menos, así como en quienes reciben dosis altas de terapia inmunodepresora, por ejemplo mayor o igual 20 mg por día de prednisona, o terapia antifactor de necrosis tumoral alfa. Profilaxis postexposición. En las personas expuestas a la varicela, se dispone de 3 opciones. La vacuna contra la varicela se prefiere si la exposición se produjo en los 3 días previos y el paciente no está inmunodeprimido. Se estima que la vacuna tiene una eficacia del 70 al 90% en personas sanas. Varicig, disponible previamente como inmunoglobulina antivaricela, previene o atenúa la varicela en el 90% de las personas susceptibles si se administra en los primeros 4 días tras la exposición. Recientemente, la Food and Drug Administration ha aprobado Varicig para uso en los primeros 10 días tras la exposición, aunque debe extraerse lo antes posible. Varicig, por vía intramuscular en dosis de 125 unidades por 10 kilogramos de peso corporal, hasta un máximo de 625 unidades, está indicada para las personas susceptibles con riesgo de desarrollar una varicela grave, por ejemplo mujeres embarazadas, lactantes prematuros, recién nacidos, madres con varicela entre 5 días antes y 2 días después del parto, personas inmunodeprimidas, que están en contacto estrecho con pacientes que tengan varicela o zóster. Varicig no tiene ningún efecto en el tratamiento del herpes zóster. El aciclovir oral, 40 a 80 mg por kilogramo durante una semana, comenzando 7 a 9 días después de la exposición, tiene una eficacia estimada del 80 al 85% en la profilaxis postexposición. Se suele utilizar cuando ha pasado demasiado tiempo desde la exposición para poder usar la vacunación o Varicig. Pronóstico. Antes de la vacunación, unos 100 niños morían de varicela cada año en Estados Unidos. Actualmente la varicela es la causa subyacente de una media de 3 muertes anuales en menores de 20 años.